Hola, soy el profe Camargo. Te doy la cordial bienvenida a esta clase de matemáticas. Vamos a estudiar una breve introducción a la trigonometría. En matemáticas, la trigonometría es una rama de las matemáticas que se encarga del estudio del triángulo rectángulo. Pero es un estudio que tiene una relación específica entre los ángulos agudos del triángulo rectángulo y los tres lados. Observa, aquí tenemos en la figura un triángulo rectángulo. Se caracteriza porque tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados, y dos ángulos agudos. Si el ángulo inferior tiene un valor de 30 grados, el ángulo agudo superior debe de medir 60. Porque en todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Observa, si tenemos el ángulo A que mide 30 grados, el ángulo B que mide 60 grados y el ángulo H que mide 90 grados. Quiere decir que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, el ángulo H, es igual a 180 grados. Este es un teorema que se estudia en matemáticas en nivel básico. También para estudiar trigonometría nos vamos a auxiliar del famosísimo teorema de Pitágoras. Recordemos, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, vamos a ver, le ponemos una H minúscula a la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tenemos la altura al cuadrado más la base al cuadrado. Es conveniente que observes. Tengo el ángulo H que mide 90 grados y su lado opuesto es la diagonal. A esta diagonal se le conoce como hipotenusa, ¿correcto? La vamos a abreviar posteriormente con la letra H. Tengo el ángulo agudo de 30 grados, el ángulo A. Su lado opuesto es la altura del triángulo rectángulo. Vamos a abreviar con la letra A minúscula. El ángulo de 60 grados, en la parte superior, su lado opuesto es la base. La abreviamos con una B minúscula. Pongámosle valores. Si la hipotenusa tiene un valor de 5 unidades, la altura tiene un valor de 3 unidades y la base 4 unidades. Aquí podemos comprobar directamente el teorema de Pitágoras. Observa, sería 5 al cuadrado es igual la altura elevado al cuadrado, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de 5? 5 por 5, 25. Observa cómo se da la igualdad. El cuadrado de 3, 3 por 3, 9. El cuadrado de 4,
4 por 4, 16. Tenemos como resultado que 9 más 16 es igual a 25. Y aquí se cumple la igualdad. 25 es igual a 25. En trigonometría tenemos 6 funciones básicas que estudiar. La primera, seno. La segunda, coseno. La tercera, tangente. Muy bien. Yo te recomiendo el siguiente truco. Hay un refresco que es muy famoso en todo el mundo. ¿Quién no ha probado una Coca-Cola bien fría? Pues vamos a utilizar la palabra coca para que no se nos olvide cómo relacionar las funciones trigonométricas. Muy sencillo. Colocamos el signo de igual, colocamos un guión a cada función trigonométrica y ahora decimos el refresco más famoso en todo el mundo es la coca. Entonces, observa bien, la palabra coca la escribo de esta manera. Primero en seno, coca. Y ahora en tangente ponemos la palabra coca. En el denominador de la función seno le ponemos hip. En coseno le ponemos hip. Y aquí tenemos ya las relaciones de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Dice, la función seno es igual a la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Regresémonos al triángulo. Veamos. Si esta es la hipotenusa, tenemos que marcar primero con qué ángulo vamos a realizar nuestras operaciones, con qué ángulo agudo vamos a trabajar. En este caso, si vamos a trabajar con el ángulo de 30 grados, no pierdas de vista, el lado opuesto es el cateto opuesto a 30 grados. Le ponemos sus iniciales, cateto opuesto. Por lo tanto, la base le corresponde cateto adyacente. ¿Cómo queda la función seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. 3 en la parte de arriba y la hipotenusa vale 5. ¿Correcto? ¿Cuánto vale la función seno? 3/5. Veamos la función coseno. Es la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 4. Entonces esto es igual a 4 entre 5. 4/5. ¿Cuál es el valor de la función tangente? Es la relación que existe entre el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto ya sabemos que vale 3. El cateto adyacente vale 4. Entonces es 3/4. Tenemos las funciones recíprocas, que son otras 3.
cotangente secante y la última cosecante. Nuevamente, las funciones recíprocas a las tres primeras, seno, coseno y tangente, son cotangente, secante y cosecante. Muy fácil. Cotangente es recíproca de tangente, lo contrario. Entonces, aquí me queda cateto adyacente arriba entre cateto opuesto. ¿Correcto? Secante es la recíproca de coseno. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, entonces secante es igual a la hipotenusa entre cateto adyacente. Cosecante es la función trigonométrica recíproca a seno. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, lo contrario, hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Cuáles serían los valores? Si tenemos que son funciones recíprocas, entonces la función cotangente es igual, lo contrario recíproco de 3 cuartos, 4 tercios. Secante, hipotenusa entre cateto adyacente, recíproco de coseno. La respuesta es igual 5 cuartos. Y por último, cosecante, la operación contraria o recíproca de seno. Lo recíproco de 3 quintos es igual a 5 tercios. Hasta aquí está la primera clase de introducción a la trigonometría. No olvides la palabra coca. Coca, coca, hip, hip. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Si te gustan las videoclases de matemáticas que imparto, suscríbete a mi canal de YouTube y comparte con amigos. Muchas gracias.